Bueno, vamos a comenzar. Me avisan si se ve la pantalla. Ahora Sí, sí. hermano, se ve. Excelente. Entonces, bueno, el curso, como su nombre lo indica, es identificación espiritual. Como hicimos los detalles, la síntesis, vamos a la luz de las escrituras a ver esa identificación espiritual que no es nuestra, que Dios nos ha dado como un regalo y lo encontramos en las escrituras. Entonces, este curso es un curso maravilloso porque vamos a identificar esa identidad que Dios nos ha dado a través de su palabra, a través de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a comenzar con los saluditos. Por cuestiones de tiempo, posiblemente no tengamos la oportunidad de saludar a todos. Sin embargo, pueden usar la opción del chat para poner ahí unas notitas de dónde, nombre, de dónde son y, como ya es de costumbre, cómo conocieron Academia Cristo. Y si de pronto tenemos tiempito, puede informarnos en qué curso vaya de la academia. Vamos a comenzar con Rubén en el orden que está acá en la pantalla. Vamos, Rubén, su nombre, de dónde es, cómo conoció Academia Cristo y qué curso lleva en la academia. Y bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre completo es Rubén Montenegro Cruz. Los saludo y pido que Dios los llene de bendiciones desde Salamanca, Salamanca, Guanajuato, en México. Y la forma en que conocí Academia Cristo fue a través de un familiar que era seguidor en redes sociales. Y de ahí tomé la decisión de explorar a ver de qué se trataba. Y bueno, pues todavía estoy aquí, ya llevo con creo, si no me equivoco, creo que es el cuarto curso que llevo. Hice el inicial, y todo fue por WhatsApp y ahorita, insisto, voy como en el cuarto curso. Me da mucho gusto estar aquí. Saludos y bendiciones para todos. Gracias, querido Rubén. Sus palabras significan el mundo para nosotros. Bienvenido, hermano. Esta es su familia, esta es su casa. Bienvenido. Vamos con Marta. Marta, querida Marta, buen día. Cuéntenos todo. Los mismos pasos. Buenos días, profesor. Buenos días a todos los compañeros. Mi nombre es Marta de Díaz. Soy de Capital, Guatemala. Pues ha sido un gusto estudiar estos cursos. Cada día aprendo más y creo que también ya llevo como 4 o 5 cursos. Eh, Ha sido muy edificante para mí y gracias, Pastor Nixon y los otros profesores que nos han enseñado. A veces estamos equivocados en algunas cosas, pero la palabra es fiel y verdadera y nos instruye, nos enseña, nos corrige. Y estoy muy agradecida con Dios. Conocí esta academia por medio de Facebook y a partir de ese día, pues me inscribí y a Dios gracias, me han gustado las enseñanzas. Tienen ustedes una gran disciplina, un gran carisma, una manera de enseñar que eso me ha impactado. Muchas gracias a todos y primeramente a Dios y a usted, profesor. Gracias, querida Marta. Muchas gracias por sus palabras también. Y que el Señor siga bendiciendo sus estudios con la academia. Excelente. Vamos entonces en el orden que está acá con Johaira. Johaira, buen día. Cuéntenos todo, hermana. Bienvenida. Johaira, no la escuchamos. El micrófono, por favor. Johaira está ahí. Y si no, vamos con José Ricardo mientras Johaira desactiva el micrófono. Sí, muy buen día, pastor, nuevamente, y a cada uno de mis hermanos. Mi nombre es José Ricardo Rojas García, soy de Guatemala
y pues conocí a Academia Cristo buscando a través de las redes sociales. Quería aprender más de la palabra y encontré Academia Cristo y desde comencé en septiembre del año pasado, creo que es mi octavo curso con este pastor. Wow, maravilloso. Excelente, hermano. Me alegra mucho escuchar eso. Gracias, Bienvenido, querido José. gracias. Vamos con Juana. Juana, Hola, buen muy día. buenos días. Sean muy bendecidos todos. Los saludo en el nombre del Señor. Yo soy de acá de Chile, de acá de la cuarta región. Eh, Estoy muy contenta de poder haber seguido de nuevo con los cursos, porque estoy del año pasado con la profesora también Elisette, Lucky, profe Lucky, y los otros también varios profesores que he tenido. Y gracias a ustedes, les doy las gracias porque gracias a ustedes he sido la persona que soy ahora. Estoy congregada en una iglesia y sí, me han ayudado mucho. Y les doy las gracias y son muy bendecidos usted y toda la academia, Academia Cristo. Y Gracias, seamos muy querido. bendecidos, somos muy bendecidos y vamos a tener un día de victoria y una semana de muchas cosas bonitas. Eso, profesor, pastor. Gracias, querida Juana. Perfecto, Gracias. bienvenida, hermana. Vamos con, a ver, en este orden. Isidra, Isidra, hermana, buen día. Buen días, maestro. Pues yo soy del Edén, de Tabasco, Villahermosa, Tabasco, México. Y pues gracias a Dios conocí Academia Cristo a través del Facebook. Eh, Me llamó la atención, vi los cursos, me inscribí y para la gloria de Dios me ha gustado mucho la manera, ¿verdad?, como ustedes tienen ese amor para enseñar, esa preparación que tienen. Y agradezco a usted y a todos los maestros, ¿verdad? Ya llevo mi sexta, este, voy por el sexto, ¿cómo se le llama? Curso, Lección. ujú. Curso, Ujú. ajá. Ya llevé la llegada del Salvador, la nación caída, legalismo, ley y evangelio, el Dios verdadero que lo acabo de terminar para la gloria de Dios, y ahorita esta identificación espiritual. Y espero pues seguir aprendiendo, ¿verdad? Tengo un grupito ya como de 7 personas para estarles enseñando lo que he aprendido con ustedes. Dios nos bendiga a todos y que podamos seguir aprendiendo. Gracias, querida Isidra, maravilloso. Esa es la idea de que ustedes sean capacitados para capacitar a otros. Excelente. Amén. Sí, Vamos gracias. con Marisela. Marisela, querida, buenos días, bienvenida. Sí, buenos días. Mi nombre es Marisela Delgado, soy de Saltillo, Coahuila, México, y estoy muy contenta también de poder estar en Academia Cristo que conocí en redes sociales. Lo que me gusta es precisamente lo que mencionaron mis compañeros, el dominio que tienen y el uso de la palabra de Dios. Yo tenía mucha inquietud porque que tengo 5 años de haber sido salva, de estar en el camino del Señor, y siempre me ha gustado estar estudiando, aprendiendo, leyendo. Y este curso es muy práctico. Me encanta la manera en que cada persona participa porque es muy enriquecedor. Yo recientemente había terminado un curso bíblico, un estudio bíblico completo, y no fue como este, o sea, fue también a través de redes, pero eran nada más puros videos y lecturas y tareas y trabajos que hacer, pero no se podía compartir. Y es muy enriquecedor la participación de cada persona porque ah, hace uno de cuenta que estamos ahí en vivo y aprendemos bastante. Gracias a Dios, aquí a la orden. Gracias, querida Marisela. Esa es la idea, que ustedes participen, sean quienes hacen este curso, ¿verdad? Bienvenida, querida hermana. Saludamos a Oscar.
Después vamos con Janet. Oscar, querido. Hola, buenos días. Yo soy de Colombia, Medellín, Colombia. Conocí la Academia Cristo por medio de las redes sociales, del Facebook. Hice el primer curso que era así todo por WhatsApp y me iban mandando unos videos y unos, aparte pues ahí de la Biblia, unas enseñanzas. Y ya terminé y ahora volví y me inscribí en este, es el segundo curso que hago. Muchas gracias. Excelente, querido hermano. Bienvenido. Vamos a saludar a 3 personas más y luego pueden usar el chat también para conectarse. Vamos con Irma, después con Alicia, Nancy y Janet. Vamos con Janet primero. Dije eso primero. Janet, querida, bienvenida. Janet Cedeño. Buenos días, profesor y compañeros. Bueno, un curso más, ¿verdad? Con la Academia Cristo. Y pues nada, estoy muy contenta y satisfecha de poder participar de estas clases, ya que son muy enriquecedoras, ¿verdad? Y es un tiempo de enseñanza, aprendizaje muy enriquecedor y voy en mi, apenas como creo que es el tercer curso, pero espero en Dios, ¿verdad? Poder cumplir y terminar con todas las clases y poder al terminar pues tener un bagaje teológico eh, un poquito más abierto, ¿verdad? Pero sí muy complacida, sobre todo porque pues todas las clases van al pie de la palabra y pues tenemos la oportunidad de compartir, ¿verdad? Nuestras opiniones los unos con los otros. Así que muy contenta de estar otra vez, profesor. Bienvenida, querida Janet. Maravilloso. Vamos ahora sí con Irma, Alicia y concluimos con Nancy. Irma, Alicia y Nancy. Pues sí, buenos días, bendiciones a todos. Como lo dice nuestro profesor, mi nombre es Germán Cuadro, soy de Sabana Larga, Atlántico, Colombia, y aproximadamente estudié desde el año pasado, ya llevo con este nuevo maravilloso curso que en realidad han sido de gran bendición, contenta porque el Señor, por medio de ustedes, me ha capacitado muchísimo, me ha enseñado tantas cosas para yo dar, como dice su palabra, dar por gracia lo que por gracia he recibido. Pues, y he aprendido mucho gracias a ustedes. Empecé por redes sociales, claro, y actualmente, pues como todos, estamos haciendo las clases por WhatsApp, pero es maravilloso y gracias a Dios me gozo por estos cursos y gloria a Dios por la vida de cada profesor de Academia Cristo. Ha sido excelente su enseñanza, todo basado con la palabra de Dios, es maravilloso. Y gracias a los Gracias, profesores querida y a Irma. cada persona que pone su granito de arena para seguir aprendiendo. Gracias, querida hermana. Eso nos hace más humildes para seguir sirviendo al Señor y a sus ovejas, a su pueblo. Muy bien, vamos con Alicia. Alicia Hola, Pereira. pastor, ¿cómo están? Bendición a mis hermanos, contenta y agradecida al Señor y a ustedes también que disponen su tiempo, su sabiduría para que nos puedan enseñar. Soy de Argentina, hoy en Argentina estamos de día feriado, así que está mi familia. Así que igual escuchando con los auriculares, tratando de no perderme la clase. Ahora voy a tratar de poner en la computadora para que pueda ver con mi esposo también la clase y participar. Bueno, está pasando un carro por acá. Así que, bueno, contenta, yo mi segunda clase con usted y la verdad que día a día vamos aprendiendo un poco más. Bienvenida, querida Alicia. Excelente, maravilloso. Que disfrute el tiempo con su familia. Nancy. Nancy, querida, ¿está por ahí? Sí, buenos días, bendiciones para todos. Soy Nancy, también soy de Argentina, de un pueblito chiquito de la provincia de Misiones. Eh,
También, como dijo la señora, hoy es un día feriado acá en Argentina, por eso me puedo conectar hoy en este horario, si no es mi horario de trabajo. Así que después voy a ver cómo voy a seguir en los otros horarios, porque a la noche también me cuesta, porque es bastante tarde para nosotros. Ujú. eh, y bueno, pero de cualquier forma voy a intentarlo. Si no, lo haré por medio de las grabaciones. El curso también lo descubrí por gracia y gloria de Dios, por Facebook. Empecé allí en febrero en mis vacaciones y desde ahí vengo haciendo diferentes cursos, así que todos los meses estoy culminando algún curso. Ya he culminado la semana pasada el último y he terminado mi proyecto, así que por eso comencé y regocijada con todo lo aprendido, con todo lo, lo que ustedes me han enseñado y me han hecho también enseñar a otras personas, y eso hace que me sienta muy, muy, muy agradecida para con ustedes y por supuesto con Dios. Gracias, querida Así Nancy. que Gracias, hermana, por sus palabras y otra vez que disfruten el feriado. Excelente. También Graciela, muchas gracias por colocar aquí en el chat. Excelente. También ustedes de Argentina y ya lleva 5 cursos. Bueno, hermanos, hermanas, un poquito de mi vida. Ustedes ya me conocen, algunos de ustedes. Quizás esto es para los nuevos, que tengo la dicha de estudiar con ustedes este curso. Mi nombre es Nixon Vivar, el pastor Nixon Vivar. Eh, Viví en Estados Unidos 24 años. Allá estudié, me gradué, trabajé 5 años como pastor en una congregación multicultural. Allá me casé. Tengo 2 varoncitos, Lucas de 16 años y el Samuel, el pequeño, el bebé de 13 añitos. Entonces, mi esposa Carla. Eh, en el año 2023, Academia Cristo me llamó para servir como misionero. Trabajé desde Milwaukee, Wisconsin, es donde vivíamos, una ciudad linda, pero muy fría en el invierno. Y en el 2023, Academia Cristo me llamó para que viniera a vivir acá en Ecuador. Ecuador, estamos en Quito con mi familia y yo soy de Ecuador. Entonces ya puede imaginarse usted regresar a mi patria, regresar a trabajar con la gente en Latinoamérica y desde acá, desde Quito, compartimos la palabra de Dios con mucha gente en diferentes partes del mundo. Doy gracias al Señor por este privilegio y doy gracias al Señor también porque me concede la dicha de estudiar junto a ustedes la palabra de Dios. Entonces, ya nos iremos conociendo un poquitico más durante las 4 semanas que tenemos este curso, pero por ahora esa es una pequeña introducción de mi vida y estoy aquí presto a servirles. Cualquier duda, cualquier interrogante que ustedes tengan, pueden enviarme un mensajito de voz escrito. Estoy a su servicio, no solo en esta clase, sino siempre. Postrados a los pies de Cristo, vamos a comenzar este curso con una oración, pidiendo que sea Él quien guíe nuestros pasos, que nos mantenga humildes y enfocados única y exclusivamente en la palabra de Dios y que todo lo que hagamos y digamos durante esta hora y poquito más, que sea para la honra y para la gloria de Dios. Empecemos entonces con una oración. Querido Padre Celestial, tu Hijo y nuestro Salvador Jesús ha dicho que tu palabra es la verdad. Te pedimos que bendigas la lección y las lecciones venideras. Envía al Espíritu Santo para guiarnos en la verdad que nos llevará a una verdadera identificación espiritual para que sepamos lo que creemos y por qué creemos eso.
En nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Muy bien, los objetivos de la lección aquí tenemos. Primero y ante todo es identificar el propósito y los objetivos del curso. Después analizaremos 3 pasajes bíblicos que hablen de nuestra identidad y concluimos identificando las 3 ramas principales del cristianismo. Panorama de los cursos, aquí usted va a ver los cursos que ya ha tomado y usted va diciendo, ese ya los tomé. Entonces aquí tenemos 6 cursos de la Biblia. En total el nivel discipulado tiene 13 cursos. 6 de la Biblia, los que ustedes ya mencionaron, la Biblia en el principio, la nación caída, la nación elegida, etc. 2 cursos, identificación espiritual y legalismo. Estos cursos son sumamente doctrinales, como usted ya pudo estudiar, y todos ellos a la luz de las Escrituras. No lo que dice Academia Cristo, no lo que dice la Iglesia Luterana, sino lo que la Biblia nos enseña. Las enseñanzas de Jesús, aquí tenemos la ley y el Evangelio, tenemos los sacramentos y la oración, y entre otros cursos. Los 2 últimos cursos, la palabra crece discípulo. El uno es, no sé si usted recordará, los 5 hábitos de un discípulo. Y el otro curso, el curso número 2, es más práctico. Es el que usted va a tener la dicha de enseñar a un grupito de personas los 4 conceptos, que es el pecado, la gracia, la fe y las obras. Entonces, ese es el panorama de los cursos del discipulado, nivel discipulado, si se podría decir, para que ustedes completen. El propósito del curso de identificación espiritual es el siguiente: usar la Biblia para ayudarle a entender lo que usted cree y por qué cree. Explicar lo que significa luterana confesional para que ustedes tengan una idea clara y concreta de quiénes somos nosotros que enseñamos y por qué enseñamos eso. Queremos ayudarle a tener una identidad espiritual basada únicamente en lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Y hago aquí un paréntesis para decir que desde acá en este curso estamos hermanos y hermanas de diferentes religiones, de diferentes denominaciones, ¿verdad? Sin embargo, eso queda a un lado. El enfoque nuestro es la palabra de Dios, lo que dice, lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, para que hoy seamos llamados hijos e hijas de Dios, redimidos, comprados por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso solo y exclusivamente lo encontramos en la palabra de Dios. Muy bien. Objetivos del curso, como ya mencioné anteriormente, comparar lo que enseñan distintas iglesias con la palabra de Dios, identificar los principios doctrinales que definen la identidad espiritual luterana, fortalecer la confianza en la Biblia como la única fuente y norma de fe, confesar con convicción una fe bíblica centrada en Cristo y en su obra salvadora. Entonces estaremos a lo largo del curso reiterando estos objetivos del curso. Solo pedimos que el Señor nos ayude a llevarlas a cabo, a cumplir según su bendito propósito. Ya entrando en materia, los objetivos de esta lección, de la lección 1, identificar el propósito y los objetivos del curso, ya lo hicimos. Analizar 3 pasajes bíblicos que hablan de nuestra identidad espiritual e identificar las 3 ramas principales del cristianismo. Muy bien, vamos ahora sí. Ya hablé mucho. Ahora les toca a ustedes. ¿Cuál es su verdadera identidad espiritual? Cuéntenme un poquito. ¿Qué les pareció el video? El video hablaba un poquito de de la cédula, que todo el mundo busca identificar, saber quién es. Vamos con Jorge. Jorge, querido, adelante. Muy buenos días, profesor, y muy buenos días para todos los hermanos que están conectados. Bueno,
Pues según el video del profesor, pues Dios nos ha dado una identidad espiritual, pero a veces la hemos recibido forzosamente, por lo que él Correcto. nos dice, forzosamente por los demás, ¿sí? Y esto causa confusión y resentimiento entre nosotros mismos. Pero él decía en el video que la solución ahora, donde nos aclara pues todo lo que está escrito. Pues, habiendo muchas religiones y una sola palabra, pues nos ayuda a buscar nuestra identidad por medio de la verdad que es Jesús. Y como dice Primera de Pedro 2 del 9 al 10 dice que nosotros somos pues linajes escogidos por Dios, sacándonos de las tinieblas a la luz, alcanzando la misericordia con el Señor, donde antes no la teníamos. Entonces, eso es buscando la identidad por medio de la tarea del video que nos enviaste. Muchas gracias. Querido Jorge. Excelente. Vamos con Olga. Olga, querida, dándole la bienvenida. Adelante. Gracias por su participación. Álzame la mano. Ya. Adelante, Olga. Bueno, yo me llamo Miguel Mariano Pérez Fontalvo, para que Muy me bien, conozcan. Miguel. Hablo de aquí de la ciudad de Medellín. Ya llevo Adelante, Miguel. varios cursos, ya llevo varios cursos y entonces quiero seguir adelante en esta identidad espiritual. Yo he entendido algo, pastor, aunque usted no me nombró esta mañana cuando estaba llamando. Yo me llamo Miguel Mariano Pérez Fontalvo, de aquí de la ciudad de Medellín. Yo he entendido algo que me interesa mucho, porque la palabra me dice a mí que la carne para nada sirve. El espíritu es el que da vida, vida. Yo quiero buscar esa vida el, a través de este curso, Identidad Espiritual. Yo quiero tener mi identidad espiritual, no solamente en mi persona, sino para aquellos que me escuchan, porque yo tengo un audio todas las mañanas de los luteranos, yo tengo un audio todas las mañanas a las 5 de la mañana que se llama Los primeros rayos del sol. Ya el hermano Miguel está hablando la palabra, lo que dice la Biblia. Y entonces yo quiero mi identidad espiritual, que Gracias. sea el Señor, que sea el Señor a través de estos estudios que me llene, que me llene de eso que me está haciendo tal vez falta. Y eso es lo que voy a conseguir en este curso con el favor de Dios. Amén, hermano. Yo Muchas sé gracias, que Miguel. Gracias por su participación. Gracias por tu comentario. Vamos con Marta. entonces, Amén, profesor. Bueno, viendo el video y todo acerca de la identidad, ¿verdad? Y cómo humanamente nuestra cédula, pasaporte o cualquier otra papelería nos identifica, ¿verdad? Ya para salir de un país o de donde somos. Pero según Primera de Pedro 2, 9, 10, nos dice que la palabra de Dios es la Biblia y ya no somos un simple espectador, dice, ¿verdad? De corrientes religiosas confusas, sino que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice, ¿verdad? Antes no éramos pueblo, pero ahora hemos alcanzado la misericordia por medio de la obra redentora en Cristo Jesús. Linaje escogido porque ahora pertenecemos a una familia especial elegida por Dios, real sacerdocio, porque tenemos acceso directo a Dios para adorarle sin necesidad de intermediarios humanos. Y nación santa y pueblo adquirido, que hemos sido comprados por un precio alto, que es la sangre de Jesucristo, para ser apartados del pecado y del sistema del mundo, para vivir una vida pura, consagrada a Dios,
y pertenecer exclusivamente a Él. Amén. Gracias, querida Marta. Excelente, excelente resumen. Muy bien, vamos con Juana y concluimos con Ishis. Nuevamente, buenos días para todos. En este versículo de primera de Pedro 2, 9, 10, este versículo nos recuerda que nuestra identidad no es casual. Somos elegidos, reales, santos, no por nuestra perfección, sino por su gracia. Pertenecemos a Dios y estamos llamados a reflejar su luz. Amén. Gracias, querida Juana. Vamos con Ishis. ¿Es así su nombre, hermana? Perdone por la pronunciación. Así, así me llaman. Soy Isidra. Sí, maestro. Pues ahora sí que resumiendo todo el versículo 9, pertenecemos al linaje de Cristo. Es lo que entiendo yo, que ya no tenemos que andar, ¿verdad? De aquí para allá, ni andar buscando una denominación a ciegas, sino pues elegir una, ¿verdad? Que pertenezca al linaje de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz, quien resucitó y quien nos dio vida. Y nos hizo, ahora sí, que un real sacerdocio, una nación santa. Somos la iglesia escogida, elegida por Dios. Es lo que tengo, maestro. Amén. Gracias, querida hermana. Gracias, mil gracias por tus comentarios. Muy bien. 3 pasajes bíblicos y ahorita estamos estudiando el primero y luego nos faltan 2, pero esta es su identidad. Esta es nuestra identidad espiritual. Y sabe una cosa, es nuestra no por algo que usted lo haya ganado, lo haya buscado, lo haya hecho. Es porque Dios en Cristo Jesús le concedió a usted este regalo. Amén. ¿Verdad? Esto nos da paz, esto nos da confianza de saber que no es nuestra acción, sino es ese documento espiritual que Cristo nos ha dado. Bien mencionaban ustedes cómo lo hizo, pagando, comprando con el precio de su preciosa y bendita sangre. Entonces, si Cristo nos ha dado, si Cristo nos ha regalado, que ningún hombre en la tierra venga a ponerle precio a esa identidad que es un regalo de Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces eso nos da paz, que la salvación, que el perdón, que la redención que Cristo me ha dado, es gratuita, es por gracia. Y eso me da paz, saber que alguien más hizo lo que yo no pude haber hecho, no puedo ni jamás lo haré. Y después, ustedes saben que el apóstol Pedro hace un recordatorio, ¿verdad? A veces yo pongo primero el versículo 10 y luego voy con el 11, ¿verdad? Y nos dice que antes ustedes no eran pueblo, no eran nadie, pero Dios hizo todo esto. Pues nota usted aquí, acción de quién es. Acción 100% de Dios. Y cuando vemos eso, ahí vemos que esa identidad es un regalo de Dios, ¿verdad? Pues ya lo describieron, ya lo explicaron, ya lo aplicaron ustedes, ¿verdad? Ustedes son linaje escogido. Quizás para nosotros acá en Latinoamérica que no tenemos ese como reyes que más funciona en Europa, ¿verdad? A veces de la familia real uno ve noticias que viven en ese pueblo, en esa burbuja, ¿verdad? Pero en nuestro caso somos linaje escogido, real sacerdote. ¿Sacerdotes para qué? Para que vayamos y proclamemos el Evangelio. Nación santa, ¿cómo es que somos santos? Cristo nos ha hecho santos, ¿verdad? No es que somos perfectos, sino la perfección de Cristo, el manto de justicia y perfección nos ha puesto sobre nosotros. Pueblo adquirido, comprado, pagado por un precio para que usted y yo hoy seamos libres del pecado, de la muerte, del infierno. Alguien tuvo que morir, alguien tuvo que pagar el precio. Y usted sabe el precio que Cristo pagó, ¿verdad? Ahora dice, Jesús ya hizo todo eso por ti. ¿Para qué? Propósito divino. ¿Tal? Este es el otro pasaje bíblico que habla de la gran comisión, de ir y proclamar
las obras maravillosas de aquel que nos llamó, por si se nos olvide de dónde nos sacó, de dónde nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Hermoso pasaje bíblico. Gálatas, otro recordatorio maravilloso, dice, así que ya no eres ¿qué? Ya no eres esclavo de ¿qué? Alguien que me ayude con la lectura. Vamos con Así que ya no eres. Isidra, adelante, que está abierto el micrófono. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero por medio de Dios. Gálatas 4:7. Otra vez. Somos herederos. Herederos. Ya no somos esclavos, ¿verdad? La gran diferencia entre un esclavo en aquella época de que fue escrito este pasaje, el tiempo de la esclavitud, que había un esclavo, ¿verdad? Entonces, ya no eres esclavo, sino hijo, con todos esos derechos, con todos ese gozo, ¿verdad? Y si eres hijo, reitera el apóstol Pablo, también eres ¿qué? Heredero por medio de Dios. Entonces, ¿qué hemos hecho? La pregunta otra vez es, ¿qué hemos hecho para merecer estas bendiciones de Dios? Nada. Respuesta clara, concreta y ah, incambiable es nada, 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 absolutamente nada. Dios, en su amor bendito, hizo esto por nosotros. Tercer versículo este es un hermoso pasaje bíblico también. Aunque mi padre y mi madre me dejen, perdón, no puedo leer aquí, me dejen o me abandonen en otras versiones, con todo, el Señor me recogerá. ¿Qué significa eso para usted? ¿Qué significa eso para usted? Vamos con Isidra, con Jorge. ¿Ya tiene la manito levantada? Sí. Que aunque ahora sí, todos me dejen, aunque sufra por todos o que todos no me amen, pero el Señor, aún con todos esos problemas, las situaciones difíciles que llevemos, Él nos recoge, nos acoge, nos abraza y lo hace por amor. Entonces, querida Isidra, vamos con Jorge y luego con Juana también. Gracias, profesor. Eso significa que nosotros, desde que nacemos y estamos en este mundo, siempre vamos a tener el apoyo de nuestro Señor. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos aquí en la tierra, nosotros siempre nos quejamos de que los demás nos despreciaron, de que mi padre me abandonó, de que yo soy solo en este mundo, pero el Señor siempre nos abre la puerta para que estemos con Él. Eso ya es una decisión personal que nosotros debemos de tomar para poder estar con Él, porque pues Él no obliga a nadie, sino todo es por amor. Entonces Él siempre va a estar al lado de nosotros y nosotros en este mundo nunca, nunca vamos a estar solos. Así nosotros como seres humanos, por rebeldía, digamos que yo me levanté solo, que yo me esforcé solo, que todo lo que yo tengo es gracias a mí mismo, pero no saben o no sabemos que siempre fue por la misericordia del Señor y Él nunca nos abandona. Eso es, profesor. Gracias, querido Jorge. Vamos con Juana. Y en el Señor lo encontramos todo, lo tenemos todo, por todas las cosas que también que estamos pasando todo, pero Él es nuestro refugio, es todo para nosotros. Eso. Amén. Gracias, querida Juana. Vamos a pensar un poquito en esto, ¿verdad? Aquí en América que estamos, el país más poderoso del mundo, si se podría decir, es Estados Unidos, ¿verdad? Y a veces es difícil ingresar a Estados Unidos. Pero imagínese usted tener en sus manos el pasaporte, la ciudadanía norteamericana, que le da acceso directo a ingresar a ese país. Lo propio es con nuestras vidas, esa identificación, ese sello puesto ahí por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces realmente eso garantiza que Dios no nos deja, no nos abandona.
Y bien decían ustedes, nosotros somos los que a veces, estoy solo, abandonado, nadie me quiere, nadie me ama. Pero el que realmente importa, ese sí nos ama. Excelente, muy bien, entonces aquí está, esta es su identidad. Otra vez reitero que ningún humano, que ninguna enseñanza, que ninguna doctrina le quiera cobrar a usted o le quiera obligar a hacer algo para tener esa identidad espiritual que Cristo ya lo ha entregado a usted de forma gratuita. Entonces, empezando de ahí, ya tenemos paz, porque no es nuestra, es obra de nuestro Padre Celestial a través de la obra redentora de Cristo. Muy bien, entonces ya analizamos los 3 pasajes bíblicos. Estos pasajes que tengamos en mente. Recordemos siempre, si podemos colocar en algún rinconcito, en algún lugarcito, no rincón, en algún lugar frente a nuestros rostros, para leerlos todos los días y recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros, sería chévere. Y vamos a identificar las 3 ramas principales del cristianismo, cómo comenzó todo. Siguiente pregunta. Si hay una sola Biblia, ¿por qué hay tantas iglesias que no creen lo mismo? Y también la otra pregunta, 2 por 1. ¿En qué consisten las diferencias? Adelante, hermanos, hermanas. ¿Qué me pueden contar de esto? Vamos con Isidra. Sí, existen, o sea, hay una sola Biblia, pero hay tantas iglesias que no creen en lo mismo. Todo se debe a una falta de interpretación bíblica, a que se estudia solamente el texto, pero no se estudia el contexto. Entonces, todo lo hacen a su conveniencia, a lo que ellos entienden ahora sí, a simple vista, pero no lo escudriñan. Ahora, consisten las diferencias en que muchos sirven por dinero, por intereses, no lo hacen por agradar a Cristo Jesús, a nuestro Dios. Es lo que entiendo de esto. Gracias, querida Isidra. Vamos con Marta y después con Jorge. Amén, profesor. Bueno, dice que la iglesia cristiana apostólica, conocida como la iglesia primitiva, fue la única iglesia cristiana fiel a la palabra de Dios. La única que fue fundada en la roca, que es Cristo Jesús. Si bien la Biblia es una sola, el pecado, las tradiciones humanas y las limitaciones de nuestra naturaleza llevan a diferentes entendimientos y divisiones. La diferencia entre diversas denominaciones cristianas radican principalmente en el gobierno, el liderazgo de la iglesia, ejemplo, el papado, el congregacional, presbiterial. Las diferencias surgen de las interpretaciones de textos bíblicos, formas de gobierno, pastoral episcopal, congregacional, prácticas como el bautismo, la Santa Cena y tradiciones históricas. Aunque la Biblia es una sola, las corrientes doctrinales difieren en cómo se organizan y cómo practican estas verdades. Amén. Gracias, Marta. Excelente investigación. Excelente trabajo. Vamos con Jorge. Bueno, profesor, la pregunta es ¿por qué hay tantas iglesias que no creen en lo mismo? Pues el profesor explicaba en el video que hay 2 partes denominacionales, que son el desarrollo histórico y la manera de interpretar la Biblia. En la parte del desarrollo histórico, él explicaba que hay muchas religiones hoy en día, pero que solo hay una iglesia real después de Jesús, que es la iglesia primitiva fiel a la palabra, pues fundada sobre la roca que es Jesús, donde fueron pues perseguidos, obviamente ellos fueron perseguidos por el Imperio Romano en su época, pero firmes en la fe, comenzando pues por los discípulos y Pablo, que fueron los encargados de llevar la palabra a otras naciones. Ya con el tiempo eso se fue perdiendo
digamos, esa originalidad, volviéndose más institucional, como una empresa, viéndola como un poder, pues con obispos, papados, volviendo pues una institución pues muy poderosa, cambiando la verdadera palabra por doctrinas inventadas por ellos mismos, donde no solo dependían de la gracia de Cristo, sino también de las obras. Esas doctrinas pues falsas eran a través de la Virgen y de los santos, y en ese tiempo fue la única religión e identificación espiritual para nosotros pues por muchos años. Ya hoy en día es diferente, profesor. Gracias, querido Jorge. Muy bien, ahí está. Ustedes ya tocaron el punto central de todo esto. ¿Dónde comenzó? ¿Cómo comenzó? ¿Verdad? Y vamos a... y todo es bueno empezar desde el comienzo, ¿verdad? ¿Dónde empezó todo? Ahí están las dos cosas, lo histórico y la hermenéutica, que es el método que se usa para interpretar las escrituras, ¿verdad? Bien decía, este, ahí se me fue, Hilaria, leer la Biblia, ¿verdad? Con contextos, entendiendo muchos factores que nos llevan a entender lo que la Biblia nos está diciendo, la palabra de Dios, ¿verdad? No llegar a una conclusión en base solamente a lo que humanamente pensamos, creemos, sino la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Muy bien, excelente. Entonces vamos a ver que por la gracia de Dios, la expansión del cristianismo. En Hechos, me encanta el libro de Hechos, quizás ustedes ya han estudiado en la iglesia, en el curso La Iglesia Cristiana, ¿verdad? Acuérdese usted que a través del poder de la palabra de Dios, en Pentecostés mismo, ahí comenzamos, 3,000 personas creyeron. Después, 5,000, nos cuenta Hechos 4:4, hasta el número que ya no se podía calcular, ya no se podía contar en Hechos 6 a 7, ¿verdad? Y para el año 3,000 después de Cristo, algunos eruditos dicen que el número de creyentes había crecido a 30 millones con iglesias por todo el Imperio Romano. Eso obviamente es obra de Dios. Entonces aquí está la pregunta. Vamos a ver 3 factores por los cuales creció la iglesia primitiva tanto y se expandió por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la iglesia cristiana primitiva se expandió tan rápidamente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles serían los 3 factores? ¿Cuál sería el primer factor? ¿Por qué creció rápidamente? No había nada cuando Jesús ascendió al cielo, ¿verdad? Había un grupito de personas. La Biblia nos dice que 120 en total, pero después, el, el domingo de Pentecostés, después de su ascensión de Cristo al cielo, ¿verdad? Cuando Él envió el Consolador. Entonces, cuéntenme, hermanos, hermanas, vamos con Hilaria, adelante. Hermana, adelante. No la escuchamos. Bueno, Ahora sí. sí, la iglesia primitiva, ¿verdad? Como hemos leído en las Sagradas Escrituras, eh, es cierto, Jesús ascendió, pero los discípulos fueron obedientes cuando Jesús les dijo que no se movieran del lugar, ¿verdad? Donde de Jerusalén, Belén, Jerusalén, porque vendría el Espíritu Santo sobre ellos y les daría el poder. Y solamente de esa manera, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo viene y da el poder para hacer la tarea que Cristo nos dejó, eh, es importante entender, ¿verdad? Que debemos llevarla, pero todo es porque el Espíritu Santo nos mueve a hacerlo.
y también pues llevar el evangelio, ¿verdad? Y no avergonzarnos porque sabemos que es un tesoro para nosotros. Bueno, al menos yo así lo considero. Es poder de Dios para salvación, dice, y todo para aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea que Jesús no desecha a nadie y que ese poder nos los dio a todos, pero a todo aquel que cree y todo aquel que quiera hacerlo. Ahora sí que sin ningún interés, por eso es que la iglesia cristiana, ¿verdad? Se ha ido desenvolviendo, ha ido creciendo y a través de estas enseñanzas, pues la iglesia sigue creciendo. Aunque muchos han querido, ¿verdad? Desde Pablo destruir la iglesia, pero no pudo, sino que al contrario, Pablo se entregó al cristianismo también, a Jesús, y de igual manera, pues muchos han venido, hemos venido hasta, ahora sí, hasta este tiempo para pertenecer a nuestro Señor Jesucristo, al reino de los cielos. Y pues no nos Gracias, querido debemos hermano. avergonzar del evangelio de hablarle a ninguna persona, porque Gracias. es nuestro tesoro, hermano. Muchas gracias. Sí, estaba pensando mientras Hilaria hablaba, es lo mismo que estamos haciendo hoy en día, ¿verdad? Usted está estudiando la palabra de Dios, Dios ha transformado su vida, y ahora está compartiendo con otras personas Yes. lo que pasó. Entonces hay una palabra, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Lo que he escuchado, eso comparto con otros. Vamos con Marisela, José y con Jorge, en ese orden. Bien, yo considero que la iglesia cristiana se expandió más que nada por el poder de Dios. Lo que veía la gente, lo que veían que seguía sucediendo después, aún después de que Jesús ya no estaba, porque, pero veían que su poder prevalecía mm, sobre las personas, sobre los discípulos, y veían las cosas que hacían y las cosas que dejaban de hacer por seguir la doctrina de Cristo, por seguir predicando de la palabra de Dios, aún dando sus propias vidas. No les importaba la persecución, no les importaba que las cosas, el poder político siguiera en contra de ellos. Ellos seguían hablando de Jesús y la gente decía, pues, ¿qué pasa con esto? Entonces, verdaderamente, este era el Hijo de Dios y tenemos que aprender de él. Y la gente se acercaba a recibir el poder de Dios y se iba extendiendo el Evangelio. Amén. Gracias a Marisela. Vamos con José y concluimos esta parte con Jorge. Sí, pastor, es porque eligieron líderes conocedores de las escritoras firmes en la fe. Los discípulos y el apóstol Pablo fueron los discípulos originales, los encargados de llevar el mensaje de Cristo a otros países. La iglesia cristiana primitiva, por la gracia de Dios, creció debido a testimonios de sus fieles. Eso sería. Gracias, José. Adelante, Jorge. Jorge, hermano, excelente Sí, micrófono. sí, señor. Pues a ver, yo considero, profesor, que lo más importante de la expansión del Evangelio era que, pues, primero que todo eran muy obedientes a lo que Jesús les dejó encomendado, que esparciera el Evangelio por todas las naciones. Pero ellos también utilizaron, pues, las construcciones romanas que habían en ese tiempo, en la parte de los caminos que le facilitó los viajes. El idioma también fue muy importante, ¿no? Ya que ellos cuando fueron ya concedidos y apoderados por el Espíritu de Dios, hablaron del Evangelio a otras naciones sin entender los idiomas de las otras personas. Pero gracias al Espíritu de Dios, ellos pudieron descifrar o las personas le entendían qué es lo que querían decirles sobre
la palabra del Señor. Y ellos practicaban mucho la parte también de sanación y milagros, porque estaban ya con el poder del Espíritu de Dios. Entonces, eso facilitó mucho a la expansión del Evangelio en esa época, sí, señor. Gracias, querido Jorge. Excelente, hermanos. Muy bien. Aquí está. Ya mencionaron ustedes porque el Evangelio, que es el poder de Dios, por la gracia y el poder de Dios, eso fue la causa principal del Evangelio, ¿verdad? Transformó la vida de esas personas, cambió el corazón de esas personas, y con gozo compartieron el Evangelio. Ya mencionaban ustedes, a pesar de los riesgos, a pesar de la persecución, ellos valientemente proclamaban, enseñaban, compartían lo que Cristo había hecho por ellos, ¿verdad? Entonces, muy bien, aquí están, ese es el primer factor. El primer es el poder del mensaje del Evangelio para producir fe en aquellos que lo escuchaban. La crueldad del Imperio Romano hacia los cristianos, acuérdese que cuando el emperador escuchó que hablaba de un rey, Jesús, se incomodaron, y usted y yo sabemos la persecución feroz que fue hacia los cristianos. Terriblemente, ¿verdad? Había un emperador en particular que estaba loco mismo, que quemaba vivo a los cristianos afuera para calentarse del frío de Roma, ¿verdad? Y todo eso, entonces, fue la persecución feroz, y eso hizo que los cristianos salieran de donde estaban, del Imperio Romano, y fuesen a otros lugares a compartir el Evangelio, compartir la palabra de Dios. Y el tercer factor, esto es algo impresionante: el amor y la compasión que los cristianos mostraban a los miembros más vulnerables de la iglesia y de la sociedad, que los enemigos del Evangelio, los enemigos de los cristianos, se admiraban. Específicamente había era como vamos a ponerle, un periodista que hizo un informe de los cristianos. Decía: no entiendo cómo es esto. Decía: a pesar de que lo matan, a pesar de que lo persiguen, a pesar de que lo queman vivo, a pesar de que lo decapitan, ellos siguen mostrando amor, siguen creyendo en ese tal Cristo, en ese camino, ¿verdad?, que ellos llamaban. Y este incrédulo escribía en ese informe y decía: yo no entiendo. Yo lo que entiendo es que, a pesar de las circunstancias, siempre están felices, siempre están sonrientes, y siempre están orando, siempre están deseando el bien por aquellos que los matan, que los persiguen. Entonces, note ustedes los tres factores, que todos están conectados ¿a qué? A la palabra de Dios, ¿verdad? El poder de la palabra de Dios es que transforma nuestros corazones. Al haber recibido de Cristo el perdón absoluto de todos nuestros pecados, la certeza absoluta de que un día estaremos en el cielo, no nos queda otra cosa que compartir con nuestros padres, hermanos, familiares, vecinos, ese gozo del perdón, la alegría de la salvación y la certeza de que un día estaremos en el cielo, sin que usted y yo hayamos hecho absolutamente nada para merecerlo. Entonces, ahí está los tres factores, ¿verdad? Primero, ante todo, es el poder de la palabra de Dios, que hace el cambio en nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo. Después, los factores de los gobiernos humanos que hicieron imposible, literalmente, en el cristianismo en esos momentos, y tuvieron que expandirse por otros lados. Y al fin, cristianos no solo teóricos, sino cristianos prácticos, es lo que el Señor nos exhorta hoy en día. Amén. La tercera parte es: ¿cuál es la roca sobre la cual se construyó la iglesia cristiana primitiva según la Biblia? Vamos con Miguel. Miguel, adelante. Miguel con Hilaria. Miguel tenía la mano levantada. Bueno, quiero, y me perdona, pastor, porque quiero, es que cuando me dieron la oportunidad, yo venía viajando en el carro porque yo tengo que hacer, tengo que venir a la diálisis acá a la clínica.
venía en el carro y no pude participar cuando usted estaba haciendo las preguntas. Lo que sucede es que la Biblia tiene Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Y habemos unas personas que seguimos la corriente del Nuevo y el Antiguo Testamento. Y habemos otras personas que nos quedamos en el pasado y vivimos en el presente. Por eso la pregunta que usted hace, y con mucho tino, por cierto, si hay una Biblia, ¿por qué hay tantas tendencias? ¿Por qué hay tantas tendencias a otras religiones o a otros credos o lo que se cree en ciertas personas? Lo que sucede es que algunos nos extraviamos y pensamos que debe ser así como nosotros creemos y hacemos una doctrina de eso, del pasado y del presente. Eso es lo que tengo para mis hermanos. A la pregunta que usted hace, si hay una Biblia, ¿por qué hay muchas religiones? Eso es lo que sucede. Gracias, querido Miguel. Muy bien. Y sí, vamos a profundizar un poquito más en la lección número 2, pero bien, bien, gracias por su comentario, hermano. Vamos con Hilaria y concluimos con Jorge. Hilaria, hermana, ¿no la escuchamos? Maestro, soy Isidra, pues, para que, es que me dice Isidra, Hilaria y perdón. por eso me quedo. Chuta, sí, perdóneme. Bien. Dice, ¿cuál es la roca sobre la cual se construyó la iglesia? Pues ahora sí, como dice el texto que leímos, que fuimos edificados sobre la roca que es Jesucristo. Es nuestra roca fuerte, ahora sí, Él es nuestro fundamento y no hay nadie más, no hay nada más, solo Jesucristo, según lo que leí en Efesios, ¿verdad? 2:20, 2:19 al 22. Es Jesucristo nuestra única roca. Y Gracias, pues querida. fortalecieron los discípulos. Gracias, querida Isidra. Perdón por no decir su nombre. Tenía mal anotado aquí. Vamos con Jorge. Bueno, ¿cuál es la roca sobre la cual se constituyó la iglesia cristiana primitiva según la Biblia? Pues según Efesios 2, del 19 al 22, nos dice que ya no somos extranjeros, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es fundamentado por ellos, ¿no? Donde definitivamente la piedra es Jesús. Aquí explica, profesor, que la cimentación es el Señor y es como la construcción de un edificio donde nosotros pertenecemos para la morada del Espíritu de Dios. Eso es, profesor. Gracias, querido Jorge. Muy bien, excelente. Entonces, ustedes bíblicamente dicen que, pues, la roca es Cristo. No hay otra forma, ¿verdad? Entonces, vamos a leer el texto bíblico y después vamos a ver cómo han analizado, han aplicado la hermenéutica otra vez, el texto bíblico y han hecho de eso una doctrina o una dogma, sería más concreta la palabra. Ayúdeme, Amén. querida Isidra, con el texto bíblico, por favor. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Perdón. Perdón, maestro. El Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra del Gracias, Señor. querida. Gracias, querida Isidra. Muy bien. Excelente. Este es el texto bíblico. Eso es lo que Cristo dijo. Me encanta este pasaje bíblico, ¿verdad? La conversación, el contexto, la conversación de Jesús con sus discípulos. Él dice la gente que soy yo. Está hablando de la identidad y ellos van diciéndole, mencionando algunos profetas. Y después Jesús va muy directo, personal. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro, como siempre, salió al brinco y le dijo esto, ¿verdad? Pero el Señor Jesús dice, eso lo que acabas de decir no salió de tu intelecto humano, de la carne humana. Muy bien, nota usted aquí esta cosita muy importante, ¿verdad? Según la Iglesia Católica Romana, ¿cuál es la roca sobre la cual se construyó la iglesia cristiana primitiva? Dice, la Iglesia Católica Romana interpreta, cree y enseña que la roca sobre la que se edificó la iglesia fue Pedro y que él fue el primero en la línea ininterrumpida de papas. Entonces, la sucesión apostólica, ¿verdad? Que va uno tras otro. Sin embargo, lo que ustedes dicen y la iglesia y la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, Jesús se está refiriendo a qué? A la confesión de Pedro. La roca sobre la cual edificará su iglesia es la verdad de que Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo, el Mesías prometido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Verdad? Ahora analizando un poquito, ¿verdad? Un poco más a profundidad, Jesús llama Petros, en el griego, a Pedro, que es como una roca, sí es roca, pero una roca que ya se ha salido, que es como fácil que se puede romper, que no es una roca firme. Y habla Petra, ¿verdad? Sobre Petra, ¿verdad? Que es una roca, esas rocas firmes que están paradas ahí, ¿verdad? Es donde esto nos lleva lo que dijo Jesús del hombre sensato e insensato que construyó la casa sobre la roca y la otra que construyó en la arena. Entonces, la diferencia, a veces en la interpretación bíblica, ¿verdad? Dice piedra es piedra y llamo Petros a Pedro, pero se nos olvida que Petra es la roca, el mensaje, la confesión que Pedro hizo. Jorge, vamos con su comentario. Profe, pero ¿cuál es la confusión ahí que ellos tienen? Porque literalmente se dice que es Pedro, ¿no? Por eso es que la Iglesia Católica Romana dice esas cosas. Dice que, pues, que es Pedro porque, pues, Pedro, pues, en el idioma ya, al idioma de nosotros, pues, es roca. Correcto. Nosotros sabemos que sí es Jesús, obviamente, pero ellos tienen la interpretación de que es Pedro, porque yo pienso que es una mala interpretación porque pues Jesús es el cimiento principal. Entonces, ¿por qué tienen esa confusión por la traducción? ¿O qué dice, digamos, las escrituras originales que fueron escritas en arameo o en hebreo? Porque hay mucha confusión. No solo lo tiene la Iglesia Católica, sino también lo tienen los testigos de Jehová, que ellos piensan que sigue siendo, pues, Pedro. Sí, señor. Esa es la pregunta, profesor. Gracias, querido Jorge. Sí, entonces es que Pedro, ¿verdad? Que Pedro es quien sobre Pedro va a ser la construcción. Pero el texto bíblico es claro, la confesión de Pedro. Entonces aquí dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces ahí Jesús le dice, sobre esta confesión, lo que acabas de decir, que está confesando a quién, a Jesucristo, ¿verdad? Entonces sí, como bien dice nuestro hermano, era la mala interpretación bíblica. Entonces, está hablando de Pedro, Pedro es la roca que vamos a construir de aquí la iglesia en adelante. Todo lo contrario, usted va a notar que en ninguna otra parte de la Biblia se menciona a Pedro como la roca. Todo lo contrario, Cristo es la piedra angular. Cristo es sobre la roca sólida sobre la cual está fundada la iglesia. Entonces, es una mala interpretación sin entender
el contexto bíblico de esa confesión, ¿verdad? De esa confesión que hace Pedro, y como dije anteriormente, la confesión es la Petra, la confesión es la roca, no Petros, que es Pedro, ¿verdad? Marisela. Sí, yo nada más quiero comentar que hay que considerar que Jesús siempre hablaba por parábolas y repitió mucho una frase que dice, el que tenga oído para oír, oiga. Esto quiere decir que el que pueda interpretar lo que estoy diciendo, porque él daba inteligencia a sus discípulos y les explicaba a ellos íntimamente cada parábola que ellos no entendían, cada enseñanza que ante la gente la decía de manera general, pero a ellos se los explicaba más específicamente. Y yo creo que es lo que pasa en este versículo. Yo también siempre había estado confundida con eso. Y ahora que estudiamos la palabra, hay que ir a fondo. Incluso cada coma, cada espacio, cada mayúscula, cada minúscula, cada artículo, cada monosílabo nos dice, nos da enseñanza. Y esto es lo que creo que está pasando en este caso, la mala interpretación que usted mencionó. Gracias. Gracias, querida Marisa. Eso es lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Entonces, ¿quién está haciendo aquí? ¿Quién va a construir sobre la confesión de Pedro? Es Jesucristo, ¿verdad? Eh, la roca sobre la cual edificará su iglesia es la verdad de que Jesús es el Cristo, como ya mencionamos anteriormente. Entonces, nota usted cómo somos los seres humanos. En vez de enfocarnos en el mensaje bíblico, nos enfocamos en la persona, ¿verdad? Y eso como que con el paso de los años se convirtió en un dogma, ¿verdad? Y de ahí viene la sucesión de los papas. Entonces tiene que ser Pedro es el primer papa y después todo lo que ya diga el papa. ¿Por qué? Porque ahí le damos una autoridad, le damos un poder que solamente le pertenece a Dios, ¿verdad? Entonces, la mala interpretación de la Biblia, primeramente, ¿qué hace? Destruye nuestra alma, confunde nuestra interpretación de la Biblia y al fin nos separa de Dios y nos lleva ¿a dónde? A la condenación eterna. ¿Por qué? Porque estamos cambiando los designios de Dios, porque estamos tratando de adaptar la, la razón humana, ¿verdad? Mejor dicho, estamos tratando de poner la razón humana sobre las escrituras, cuando lo bíblico es que la razón humana está sometida, está por debajo, está aplastada por la palabra de Dios, porque usted y yo sabemos que no podemos conocer a Dios en su totalidad. Los pasajes bíblicos que respalda que la iglesia es fundada sobre la roca, la confesión de Pedro, no sobre Pedro, porque nadie puede tener otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento, ¿verdad? Solamente es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay otro pasaje bíblico. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Otra vez, ¿qué dice aquí? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En ningún lado usted va a encontrar que Pedro es la roca sobre la cual está fundada la iglesia, ¿verdad? Entonces, eso nos da el enfoque en quién, en Jesucristo y no en un mortal, en un pecador como fue el apóstol Pedro, ¿verdad? Si este fue un siervo del Señor que con muchos defectos, ¿verdad? Que el Señor lo usó para que proclame el evangelio como lo hizo, pero no que sea como la base, el fundamento, la roca sobre la cual está la iglesia. Entonces, eso pasa muy a menudo hoy en día también, ¿verdad?
Muy bien, seguimos. Dice, no hay otro versículo de la Biblia que se refiera a Pedro como el fundamento de la iglesia, claro, concreto. En cambio, tenemos muchos versículos que se refieren a Cristo como el fundamento sólido de la iglesia. Bien decía nuestra hermana Maricel, vamos a leer el texto bíblico una y otra vez. Vamos a leer su contexto y también lo que viene después, ¿verdad? De esa forma, la interpretación bíblica no será mía, sino será de la misma palabra de Dios. ¿Por qué? El principio bíblico de la hermenéutica es que la Biblia se interpreta a sí misma. A veces que no querramos leer el contexto, a veces que no querramos entender todo lo que lleva a la interpretación bíblica, ya es otra cosa. Muy bien, la iglesia está más bien edificada sobre Cristo, como Pedro confesó bellamente, tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el Salvador del mundo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo que dijo a Pedro, eso no te lo reveló ningún mortal, eso no vino de carne, vino de mi Padre que te reveló. ¿Para qué? Para que nosotros hoy también veamos, vivamos esta confesión de Pedro. Y lo mismo que nosotros decimos hoy también, ¿verdad? Tú eres el Cristo, Salvador del mundo. Muy bien, las diferentes denominaciones cristianas se pueden agrupar en tres categorías. ¿Saben cuáles son? Tres categorías nomás. Donde comenzó todo. Jorge, querido, adelante. Pues las denominaciones que yo he investigado, pues yo creería que pues está la primitiva cristiana y después llegaron las otras religiones que son la católica, la ortodoxa, que es la oriental, y dentro de la cristiana pues están pues los protestantes, los luteranos. Bueno, eso fue lo que alcancé a investigar, profesor, porque no recuerdo que en el video el profesor haya mencionado esas categorías. Sí, señor. Pues, querido Jorge, vamos con Marta y luego concluimos con Nancy. Amén, profesor. Bueno, yo también vi donde dice cuáles son las diferentes denominaciones cristianas. La Iglesia Católica Romana centrada en la autoridad del Papa y la tradición. La Iglesia Ortodoxa orientada hacia la tradición oriental sin la figura papal. El protestantismo y evangelismo surgido de la Reforma, que enfatiza la salvación por la fe sola y la autoridad suprema de las Escrituras. Amén. Gracias, querida hermana. Vamos con Nancy. Sí, para mí están divididos en tres: la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Luterana y la Iglesia Protestante Reformada. Gracias, querida Nancy. Muy bien. Excelente. Entonces vemos que como hablábamos anteriormente, el cristianismo se extendió rápidamente por todo el Imperio Romano, ¿verdad? Y entonces se dividieron en 7 sedes, como 7 sedes del cristianismo. Tenemos en Roma, Constantinopla, Éfeso, Alejandría, Jerusalén, Corinto y Antioquía. Sin embargo, Roma, ¿verdad? Se centró, fue todo ahí. Fue con el paso del tiempo, Roma se convirtió en la más prominente, posiblemente por tenían la cantidad de cristianos o porque era la capital del Imperio Romano y también porque pues ahí fue martirizado Pedro, ¿verdad? Como dice la tradición, que lo crucificaron con la cabeza hacia abajo. Entonces ahí tenían esas 7 sedes. Sin embargo, sucedió algo que se fraccionó, ¿verdad? En el año 455 después de Cristo, el obispo de Roma editó un edicto
todos los obispos estaban sujetos al obispo en Roma. Ahí comenzó la primera fracción. Tanto fue el poder, tanto fue el deseo de gobernar, ¿verdad? Todo lo que fue esa unión, esa comunión, ese amor, respeto y honor a la palabra de Dios, fue cambiando y fue convirtiéndose más en algo de tener poder, ¿verdad? Y así sucedió. El obispo de Constantinopla rechazó la primacía de Roma, del Papa, dijo, no, yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer todo lo que me digas, y ahí se rompió. Entonces se creó la Iglesia ortodoxa, ¿verdad? El cisma, que lo llaman ellos, y sin embargo la Iglesia católica romana siguió siendo la única iglesia en el occidente, si se podría decir, la única iglesia en el mundo, como el Papa, como la autoridad máxima de, de la iglesia, ¿verdad? Había algunos reformadores, ¿verdad? Antes de la reforma luterana, que tenemos ahí tres personajes que podemos mencionar. Savonarola habló en contra de la corrupción y de inmoralidad de la iglesia romana, católica romana. Sin embargo, como era típico, lo decapitaron, lo mataron. Solo tenía 45 años, era él de descendencia italiana, ¿verdad? También tenemos a Juan Hus, o Hus, quiso que la Biblia fuera estudiada y predicada en el idioma del pueblo. Tenía un profundo impacto en Martín Lutero. Eso es lo que él hizo después, que la gente leera la palabra de Dios en su propio idioma, porque antes estaba en latín y nadie entendía nada. El último, que no se menciona mucho, a Juan Wycliffe, mejor conocido como por traducir la Biblia Vulgata al idioma de la gente, lo propio. Este fue de Inglaterra y lo propio lo mataron, lo quemaron, ¿verdad? Para eliminar todo lo que iba en contra de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Lo llamaron herejes, lo llamaron que van en contra de la santa enseñanza del Imperio Romano, del Papa y todo eso. Entonces, esto no influyó mucho en la reforma, ¿verdad? Porque lo callaron, lo mataron y todo siguió su causa. Sin embargo, fue el comienzo, el origen de las denominaciones cristianas, ¿verdad? Aquí tenemos solo la Iglesia Católica Romana, era la que mandaba, era la única iglesia, ¿verdad? Que el mundo decía, no había otra denominación. Después, el origen de las denominaciones cristianas tenemos aquí, comenzó todo. Usted habrá leído un poquito de la Reforma luterana. Martín Lutero era un monje agustino, ¿verdad? Que él, como todos, sentía una profunda necesidad de estar en paz con Dios. Pero él hacía sacrificios, hacía muchas cosas y su alma todavía estaba en guerra con Dios, si se podría decir. Al fin que estudió la Biblia profundamente y encontró que él es salvo solo por la fe en Cristo Jesús, encontró ese maravilloso pasaje bíblico que dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, a Martín Lutero, específicamente el 31 de octubre de 1517, en Wittenberg, Alemania, ¿verdad? Y un monje, como ya dije, clavó las 95 tesis, que era como cosas para debatir dentro de a la Iglesia Católica Romana en aquella época, que estaba más preocupada en el poder, en dominar el mundo, que en las escrituras. La historia nos cuenta que Martín Lutero se frustraba tanto porque los sacerdotes, quienes compartían en las comunidades, no sabían ni siquiera el Padre Nuestro, no sabían lo básico y estaban enseñando a la gente. Entonces él decía, ¿cómo puede ser posible que ustedes, siendo maestros, siendo sacerdotes, no saben lo básico? ¿Cómo van a enseñar? Y él se incomodaba tanto, ¿verdad? Después
surgieron dos más, Ulrico Zwinglio y Juan Calvino, aunque muchos temas, partes de la teología estaban de acuerdo con Lutero, habían algunos puntos muy concretos en los que no estaban de acuerdo, ¿verdad? Entonces podríamos decir que Martín Lutero, Juan Calvino y Ulrico Zwinglio son los padres de la Reforma, ¿verdad? Ulrico Zwinglio y Juan Calvino más como de las iglesias pentecostales, bautistas y otras denominaciones, y Martín Lutero pues de la iglesia luterana, si se puede decir. Entonces, aquí ya tenemos las tres, ¿verdad? Las tres iglesias, la iglesia católica que se podría decir, tenemos la iglesia luterana y después las iglesias pues ya pentecostales que surgieron. Aquí están los nombres de estos teólogos. Vamos a ver más adelante la influencia de estos hombres en la interpretación bíblica. Otros trabajaban para reformar el cristianismo, como Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, los padres de las iglesias reformadas o protestantes. Querida Marta, tiene una pregunta, una duda. El micrófono, hermano. Gracias, profe. No, dejé la manita levantada. Gracias. Ok, excelente. Entonces aquí están las tres denominaciones cristianas. La iglesia cristiana, aquí tenemos la iglesia católica romana, ¿verdad? ¿Por qué es cristiana? Porque enseñaba a Cristo, aunque lo minimiza su obra, ¿verdad? La iglesia luterana, ¿verdad? Las iglesias protestantes o reformadas. Dicho sea de paso, la iglesia luterana no está en compañerismo doctrinal con ninguna de estas iglesias, ¿verdad? Porque a pesar de que están en acuerdo con muchas enseñanzas de la Biblia, hay enseñanzas doctrinales que no están de acuerdo con la enseñanza de la iglesia luterana, porque la iglesia luterana ve que no son aplicadas como la Biblia nos lo enseña, ¿verdad? Entonces aquí comenzó todo. Comenzó todo donde hay las tantas iglesias, tantas denominaciones, cada día van saliendo más, pero todas tienen de alguna forma la iglesia, las iglesias protestantes o reformadas son más como salen de la iglesia católica que de la iglesia luterana, ¿verdad? Entonces vamos a ver más adelante la aplicación, cómo ven las escrituras, cómo enseñan, cómo practican, y vamos a ver porque los padres de las iglesias protestantes y reformadas eran los dos, Ulrico Zwinglio y Juan Calvino. El uno era abogado y el otro un teólogo. Vamos a ver cómo eso influye en la enseñanza de la palabra de Dios hoy en día. Entonces ellos se enfocaron mucho en la razón humana y ellos decían, ¿verdad?, que para entender la Biblia, la razón humana y la Biblia tienen que estar a la par, ¿verdad? Entonces, por eso hoy en día hay mucho como, tiene que tener sentido las cosas de Dios, ¿verdad? Cuando la iglesia luterana enseña que la razón humana debe estar sometida a la palabra de Dios. Muy bien, entonces hasta aquí queda la clase de esta lección 1. El día miércoles vamos a profundizar un poquito más, conocerlos a estos personajes y ya vamos a aplicar la hermenéutica, ¿verdad? ¿Por qué si ellos tienen la misma Biblia? ¿Por qué si creen que Cristo es Salvador? Muchas de las iglesias protestantes reformadas creen en las tres solas, solo por gracia, solo por fe y solo por la palabra de Dios. Sin embargo, cómo se nota, cómo se vive la interpretación bíblica en estas denominaciones? Muy bien, entonces la tarea ya les enviaré mañana tempranito para que así tengan más tiempo de estudiarla, de leerla. Y muchas gracias por su participación.
La primera clase es un poquitico más larga por los saludos, pero normalmente es 1 hora, 15 minutos máximo. Muy bien, vamos a cerrar con una oración. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo que nos has dado de estudiar tu palabra. Como dijimos anteriormente, al principio, durante y al término, Señor, de esta clase, vamos a reiterar nuestra verdadera identidad, ¿verdad? Somos tus hijos, redimidos, comprados, lavados con la sangre de Cristo, declarados justos e inocentes ante tu presencia, Padre Celestial. Llévanos a tus pies, bendito Dios, a mirar, a mantener la mirada fija en ti, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre eterno, no permitas que las reglas de los seres humanos, que los dogmas humanos nos lleven a separarnos de ti. Padre Santo, ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra, a leerla diligentemente, a aplicar a nuestras vidas, para con gozo compartir la verdad inquebrantable con otras personas que quizás ahorita están confundidas, han sido forzadas a creer lo que la Biblia no enseña, a hacer lo que la Biblia no enseña. Padre eterno, bendice a cada uno de los estudiantes de este curso a encontrar las respuestas a sus inquietudes en la palabra de Dios. Oh Señor, abre sus entendimientos para que a la luz de las Escrituras ellos se regocijen en la verdad absoluta, en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo esto pedimos, oramos en nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que todos tengan un bendecido día. Muchísimas gracias por su participación y nos A usted, veremos. profesor, muchas gracias.